Si tienes diarrea que no se te quita, en Estados Unidos hay una razón que quizás no conoces. Ahora mismo hay un brote activo de un parásito llamado ciclospora, y ya se han reportado más de 6.000 casos en más de 30 estados. Lo primero que tienes que hacer es mantenerte hidratado, con agua, sales de rehidratación o caldos claros. Eso es la base, pero hay más que debes saber, porque esta diarrea no es como cualquier otra. Quédate, porque te voy a explicar cómo reconocerla, qué hacer en casa, y cuando es momento de llamar a tu médico. Vamos por partes. Este brote lo está causando un parásito microscópico llamado ciclospora. Se transmite principalmente por alimentos o agua contaminados, sobre todo verduras frescas, como la lechuga o las mezclas de ensalada. No se contagia de persona a persona, así que no es como un resfriado que se pasa al toser. Los síntomas más comunes son los siguientes: diarrea acuosa, muy frecuente, que algunos describen como explosiva, cansancio y pérdida de apetito, hinchazón o gases, y, a veces, fiebre baja o náuseas. Algo importante, esta diarrea puede ir y venir. Un día parece que mejoras, y al siguiente, regresa. Si notas ese patrón, es una señal de alerta. Antes de seguir, cuéntame en los comentarios si en tu ciudad ya se han reportado casos. Me ayuda a saber qué tan cerca está esto de ti. ¿Qué puedes hacer mientras tanto? Primero, hidratación. Toma agua, sueros de rehidratación oral, o caldos. Evita las bebidas con mucha azúcar o alcohol, porque pueden empeorar la diarrea. Segundo, cuida tu alimentación. Opta por comidas suaves, arroz, plátano, pan tostado, o manzana. Evita los lácteos, las comidas grasosas o muy condimentadas, mientras el cuerpo se recupera. Tercero, descansa. El cuerpo necesita energía para combatir la infección. Ahora, algo que mucha gente no sabe, las pruebas normales de diarrea no detectan este parásito. Se necesita un examen específico de heces para ciclospora. Así que, si tu diarrea dura más de unos días, no basta con un análisis de rutina, hay que pedir la prueba correcta. Y el tratamiento, cuando es necesario, suele ser un antibiótico específico, recetado por un médico. Esto no es algo que debas automedicarte. Vamos a aclarar algunos mitos. Primer mito: si lavo bien la lechuga, estoy a salvo. La realidad es que lavar ayuda, pero ciclospora es resistente, y no siempre se elimina solo con agua. Por eso las autoridades investigan directamente el origen del cultivo. Segundo mito: si ya no tengo diarrea, ya estoy curado. La realidad es que esta infección puede tener recaídas. Los síntomas a veces desaparecen, y regresan semanas después, si no se trata correctamente. Tercer mito: es solo una diarrea común, se me va a quitar sola. La realidad es que puede quitarse sola en algunos casos, pero también puede durar semanas, o incluso más de un mes, sin tratamiento. Por eso es importante consultar si no mejora. Para resumir, si tienes diarrea persistente, o que va y viene, hidrátate bien, come alimentos suaves, y sobre todo, no lo ignores. Presta atención a estas señales de deshidratación: boca o labios muy secos, mareo al levantarte, orinar muy poco o de color oscuro, y confusión o debilidad inusual. Si notas alguna de estas, no esperes. Esto es especialmente importante si tienes un adulto mayor en casa. El cuerpo se deshidrata más rápido a esa edad, y a veces los síntomas son menos evidentes. Si la diarrea dura más de unos días, si ves sangre, fiebre alta, alguna de las señales de deshidratación que mencionamos, o simplemente no mejora, consulta a un profesional de la salud, y menciona que podrías necesitar la prueba específica para ciclospora. Recuerda, esta información es general, no reemplaza el diagnóstico ni el consejo de tu médico. Cada caso es distinto, y solo un profesional puede evaluarte correctamente. Cuidarte a tiempo puede ahorrarte semanas de malestar. Si te sirvió este video, cuéntame en los comentarios si en tu estado ya se han reportado casos. Y si quieres saber cómo identificar señales de deshidratación en casa,
Ese es el próximo video, suscríbete para no perdértelo.